A esta hora, que creo que es la misma hora que hay en Washington, si no es una hora menos, Sí. está habiendo reuniones para tratar de que el acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo puente que básicamente lo que haga es darle a la Argentina una tranquilidad de acá hasta diciembre y después sentarse a negociar con el que gane las elecciones, salga entre hoy y mañana. Es importante porque en agosto es el receso de verano en Estados Unidos, lo que significa, lisa y llanamente, o para decirlo en peronista, que se van de vacaciones los funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Y eso postergaría la firma de cualquier tipo de acuerdo hasta después de las PASO. Claro. Es más, probablemente en lo formal el acuerdo se termine postergando hasta después de las PASO, pero no es lo mismo si se posterga la firma o la aprobación por parte del directorio. Pero hay un comunicado que dice que ya se pusieron de acuerdo en los términos, que las cuestiones técnicas están resueltas y que existe voluntad de ambas partes para acordar, que sí, no hay nada de eso. ¿En qué sentido no es lo mismo? Bueno, en la incertidumbre y en cómo esto afecta las cotizaciones de los dólares paralelos, la inflación, todas variables que el equipo de Sergio Massa quiere, iba a decir, pero en realidad necesita imperativamente mantener más o menos tranquilas. Una corrida o un pico inflacionario a esta altura del partido sería game over para Massa, para el gobierno, para las chances de Unión por la Patria, para el país en definitiva, teniendo en cuenta qué es lo que hay del otro lado. Las negociaciones se están estirando hasta último momento. Decíamos, Massa tenía planeado viajar ayer. Un dato que quizás pasó un poco desapercibido, pero que da cuenta de lo minuto a minuto que es todo. Desde que Massa fue anunciado candidato, y creo que antes también, desde que es ministro, todos los días, bien temprano a la mañana, o incluso tarde a la noche anterior, a los periodistas nos llega la agenda con todas las actividades de Massa. Ayer no hubo agenda. Ayer no fue pública la agenda de Massa. ¿Por qué? Porque estaba esperando en cualquier momento recibir el llamado para viajar a cerrar el acuerdo. Llamado que evidentemente no llegó. Hoy la agenda de Massa tiene un par de actividades temprano, pero queda libre del mediodía en adelante o de la tarde temprano en adelante. Lo cual también da cuenta de que hay una expectativa de tener que volar para llegar mañana a meter el gancho. Una cosita más, o dos. Va a haber, en cuanto esté ese acuerdo listo, anuncio de medidas, algunas de las cuales se estuvieron barajando en las últimas horas, en los últimos días, que tiene que ver con acomodar algunos precios relativos en el comercio exterior, importaciones y exportaciones, evitando una devaluación. Y muchos dirán, ¿cuál es la diferencia entre ponerle un impuesto a las importaciones y a las exportaciones para subirle el precio del dólar y devaluar? Bueno, hay dos. Una es que el Estado recauda y la segunda es que el número lo pones vos. En el estado de situación que tienen hoy las reservas de Argentina, si haces una devaluación del dólar oficial, vos sabés dónde empieza, pero no dónde termina. Te la Claro. pueden arrastrar y te pueden generar la corrida que derive en un pico de inflación, que derive en el final de esta experiencia política y una segura derrota en las elecciones, que a todas luces es lo que se quiere evitar. Y en ese sentido, ahora que empieza a agotarse el tiempo y eso empieza a jugar en las expectativas, vimos en los últimos días un salto en algunas monedas paralelas y demás, es donde empieza a verse el valor de aquello que anticipamos en el destape hace un par de semanas y después fue replicado por muchos medios. Algunos hasta le inventaron otras cositas para adornarlo que resultaron no ser ciertas, que es el tema de los yenes, del uso de los yenes. Se habló de una carta en otros lados que nunca existió. La cuestión fue, como lo contamos acá del primer día, fue una cuestión que se habló tanto entre Argentina y Estados Unidos como entre Argentina y China y probablemente también entre China y Estados Unidos en el marco del fondo de manera informal. ¿Por qué? Porque saber que se pueden usar los yenes
para pagar los vencimientos que hay el 31 de julio y el 1 de agosto, y para los cuales Argentina no tiene dólares, no podría pagarlos si no estuvieran esos yenes, hace que esas expectativas estén moderadas, que no va a haber un default. No va a haber, en realidad, con el Fondo Monetario Internacional no se cae en default, sino que se entra en mora, arrears, es la palabra técnica. No va a suceder, no va a llegar el día de pagar y Argentina decirle, mirá, no tengo o no te voy a pagar. Y eso hace que las cosas estén bastante más calmas que lo que estarían si estuviéramos a 10 días de efectivamente entrar en una situación de cesación de pagos. Eso para explicar un poco lo delicado que está todo y lo finito que está todo en cuanto a la economía y el valor que han tenido algunas movidas y medidas que se han tomado en los últimos meses para tratar de mantener la calma, que hoy es el objetivo número uno. Yo te sumo un datito de agenda, solo me pongo, saco la agenda también. En la de Kicillof que mandan hoy lo sitúan en Florencio Varela 14:30 en acto conjunto con Sergio Massa. Esa es la última actividad que tienen. Ahí terminaría el día y le quedaría, decís, el margen de poder llegar eventualmente. El sábado a primera hora, por ejemplo, para a Palermo Washington. Wuhan. Por ejemplo, sí. Podemos transmitir desde ahí. Bueno, nada, esa es la situación económica ahora. Argentina está en una situación en cuanto a sus reservas y demás, que es prácticamente un milagro que no estemos peor. Y yo entiendo que hay mucha gente que le está costando un montón llegar a fin de mes, yo entiendo que la situación está lejos de ser óptima, y digo más, está lejos de ser cercana a las expectativas que se habían puesto en este gobierno, pero con el nivel de reservas que tiene hoy en día la Argentina, y la reserva es básicamente el combustible con el que anda una economía, porque sobre todo una economía como la Argentina, que tiene una industria, es decir, puestos de trabajo vinculados a importaciones, porque no tiene las cadenas completas de producción de los productos, es una economía moderna insertada en el mundo de hoy, y si no tenés dólares no podés importar el aluminio para hacer las latas, la piecita que te falta para armar esto o lo otro, los fertilizantes, son un montón de insumos que, si no están, significan pérdidas de puestos de trabajo que hoy no se están perdiendo. Creo que ahí hay una parte también de la narración que le falta a este gobierno y a este candidato para que se entienda un poco mejor, ¿no? Da la sensación de que no se termina de interiorizar lo delicada que es la situación y lo cerquita que estuvimos de que el 8% de inflación de abril, hoy en vez de ser 6, fuera 15 o 20 en un solo mes. Claro. Sí, pasa que parece una situación difícil, ¿no? A la hora de explicarla, porque si vos te pones en una situación de debilidad, te estás vendiendo mal, ¿no? Pero al mismo tiempo necesitas también contar esa situación de debilidad para que se entienda por qué es importante y son importantes las acciones que estás realizando y que por ahí nos resultan lejanas, qué sé yo, la negociación con el Fondo Monetario Internacional y el mantenimiento de las reservas. La verdad es que probablemente a alguien que no llega a fin de mes no le importe demasiado, pero llegaría menos a fin de mes si no estuviera ese acuerdo, ¿no? Y todo estaría volando por los aires. Pero es delicado porque tenés que mostrar que estuviste o estás caminando muy cerca de la cornisa, ¿no? Y eso tampoco es bueno en medio de una campaña electoral. Pero para eso hay expertos, me imagino, ¿no? En comunicación. Recién veía que el Vasco de Mendiguren dijo que el acuerdo podía llegar a hacerse público, anunciarse la semana que viene. También es una de las opciones, así que, pero bueno, ya es inminente, ya está.